Ventajas y beneficios de realizar mediciones de oído real. Para empezar, mencionaré por qué realizamos las mediciones de oído real. Hay muchas explicaciones por las que realizamos este procedimiento y diferentes personas pueden dar diferentes respuestas a esta pregunta. Algunos dirán que es para alcanzar el objetivo de amplificación del audífono. Otras personas dirán que es así como deben programarse los audífonos. Y alrededor del mundo encontramos que estas mediciones son parte de las guías de práctica clínica a nivel nacional o local. Pero una de las mejores explicaciones es esta, acerca de confirmar que el desempeño del audífono de cierta manera provee un beneficio. Esta afirmación abarca ambos, tanto la perspectiva clínica de que el audífono está funcionando y además incorpora el punto de vista del paciente, al pensar en términos del beneficio, que de hecho es el propósito de adaptar los audífonos usando mediciones de oído real, está confirmando y asegurándose que el beneficio está siendo recibido por el paciente. Cuando adaptamos un audífono, realmente lo que estamos tratando de hacer es un intento por superar la pérdida auditiva. Ahora, tenemos el rango de sensibilidad auditiva normal y tenemos un audiograma en la pantalla que muestra una hipoacusia leve con un descenso severo hacia las frecuencias agudas. Lo que tratamos de hacer con el audífono es restaurar esta pérdida auditiva a la audición normal tan cerca como sea posible. Obviamente, sabemos que el audífono es solamente un auxiliar o una ayuda y necesitamos ser conscientes de sus limitaciones. Entonces, algo como restaurar una audición totalmente natural es un objetivo con restricciones. Pero lo que estamos buscando es tratar de superar ese déficit. ¿Cómo sabemos que en realidad lo estamos logrando? ¿Cómo alcanzamos esto con la programación del audífono? Tenemos dos opciones. Está la validación o evaluación y tenemos la verificación. Hablemos de la validación. Esto puede referirse a algo como la evaluación cortical o la evaluación cortical con audífonos. Puede ser una prueba de habla, puede ser el uso de mediciones con cuestionarios de autoevaluación, pero en general tiende a ser una evaluación funcional para saber cómo le va al paciente con el uso de los audífonos. Con el fin de realizar una validación precisa y científica, es necesario tener un periodo de aclimatación. En ocasiones, es posible realizar estas pruebas inmediatamente después de adaptar el audífono, pero si usted no obtiene buenos resultados en ese momento, si los resultados son pobres, siempre quedará ese interrogante en mente. Si lo realizo de nuevo en 6 u 8 semanas, el paciente podrá estar aclimatado y entonces veré mejores resultados. Entonces el tiempo más seguro es en esa etapa posterior, después de que ha tenido un periodo de adaptación y aclimatación. Las medidas de validación frecuentemente representan situaciones binaurales, bien sea una prueba de habla o algún tipo de autorreporte descriptivo que busca indagar cómo el paciente funciona con ambos oídos, sin importar si estos están amplificados o no, si tiene un oído con audífono y el otro funcional o un oído con audífono y el otro con una pérdida auditiva. Lo que queremos saber es cómo el paciente se desempeña en condiciones reales. Es posible hacer esto de una forma monaural, pero frecuentemente la información más útil que obtenemos en el proceso de validación es binaural y siempre tiene un grado de subjetividad. Entonces, las mediciones de autorreporte o cuestionarios obviamente tienen un elemento subjetivo, pero incluso en ocasiones la interpretación de resultados de las pruebas de habla por parte del audiólogo o clínico pueden tener un elemento subjetivo, particularmente si hay algún desafío en cuanto a los acentos o problemas de habla. Entonces no siempre es tan transparente como aparenta en la superficie y estas mediciones usualmente requieren algo de cooperación. Incluso los corticales, que pueden ser ideales para la población infantil, ya que no tienen la capacidad de tomar parte activa como una prueba de habla. Aún así requiere cooperación, entonces es un procedimiento que requiere la participación activa del usuario de una manera u otra.
Por otro lado, el proceso de verificación busca saber si el audífono produce el nivel de salida deseado, y es aquí donde se usan las mediciones de oído real. Y no hay un retraso, ya que no requiere aclimatación, y podemos realizar la verificación de la salida del audífono en el momento de la adaptación o al momento de una actualización de tecnología o al cambiar los parámetros, y además nos proporciona datos monoaurales. Las mediciones de oído real aportan información de cada audífono de forma individual. La medición de oído real es objetiva y requiere una cooperación mínima, incluso en niños pequeños. Incluso con los pacientes que no son capaces de sentarse por un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para una medición completa, tenemos la opción de las mediciones con acoplador. Entonces, ¿por qué nos interesa la verificación? ¿Acaso la validación no es suficiente por sí misma? Bien, como lo mencioné previamente, hay diferencias entre estos dos tipos de evaluación que las hacen deseables bajo diferentes condiciones o situaciones. Tenemos grandes variaciones entre las personas, diferencias en edades, género, tallas, pérdidas auditivas, y la medición de oído real y el proceso de verificación nos permite superar todo eso. Uno de los aspectos es la forma y tamaño del canal auditivo. Algunas personas tienen un canal auditivo más grande, otras personas pueden tener un canal auditivo más pequeño, y si lo pensamos, la edad tiene un gran efecto aquí. Otras personas pueden tener un canal más amplio, así como otros pueden tener canales más cortos o largos que otros. La forma es otro aspecto a tener en cuenta, y esto puede tener un impacto en la cantidad de sonido o el impacto del sonido que viaja hacia el tímpano. Lo que realmente necesitamos y queremos medir es el sonido que alcanza el tímpano, porque esto puede variar entre individuos, lo que significa que el sonido que sale del audífono no es necesariamente el mismo que es recibido por el tímpano, y no será el mismo para cada persona. Lo que realmente nos interesa es tener en consideración las propiedades acústicas del canal auditivo. Entonces podemos usar las mediciones de oído real para establecer específicamente el nivel de sonido que llega al tímpano. Eso lo hacemos poniendo un pequeño tubo que actúa como un micrófono y que está calibrado para ser acústicamente invisible. Y podemos registrar esa respuesta sin audífono. Lo que nos dirá la resonancia natural del canal auditivo de esa persona. Después podemos insertar un audífono y medir de nuevo con el audífono en su lugar y encendido. Esto nos dirá el nivel de sonido del audífono que llega al tímpano, y si este nivel no es satisfactorio, podemos ajustar la ganancia del audífono y medir de nuevo hasta que estemos contentos con ese nivel de sonido. Es aquí donde entran a jugar los objetivos de prescripción. Se recomienda utilizar DSL o NAL debido a que tienen una amplia base de evidencia detrás de ellos, y esto brindará la mejor oportunidad de llegar a la cantidad óptima de ganancia a través del espectro de frecuencias, lo que debería aportar el beneficio que el paciente requiere. En eso consiste, brevemente, el REM. Pero ¿dónde se ubica viendo el cuadro completo? Si miramos la ruta típica del paciente, el REM cabe en la etapa de amplificación, pero es importante que no lo veamos como un procedimiento de una sola vez, porque como lo vimos anteriormente, consiste en tomar en cuenta las propiedades acústicas del canal auditivo individual, por lo que es importante volver a realizar el REM siempre que se sospeche que estas propiedades acústicas pueden haber cambiado. Puede ser cuando el oído ha cambiado en forma o tamaño, lo cual es muy común en los pacientes más jóvenes y en los niños pequeños. Esto puede ser tanto como cada 3 meses, ya que crecen muy rápido.
A medida que aumenta esta edad, este intervalo puede incrementarse. Sin embargo, si cambiamos el domo o el molde, es otro punto donde debe realizarse el REM. El cambio de domo o molde puede afectar las propiedades acústicas medidas en el tímpano y los cambios en el audiograma hacen que se recalcule la prescripción y algunas veces no se requieren ajustes adicionales, pero para estar seguros es necesario realizar las mediciones de oído real. Así tendremos evidencia científica para sustentarlo. Hasta el momento hemos hablado del REM como una herramienta clínica, pero hay otras perspectivas desde las cuales puede considerarse valioso más allá del dominio clínico. Hoy en día hay expectativas más altas por parte de los usuarios finales. Hay gente consciente, cada vez hay gente más hablando de pérdida auditiva y usando audífonos. El Internet proporciona constantemente información a la gente acerca de lo que ellos pueden esperar de sus evaluaciones audiológicas, de sus audiólogos, de sus audífonos y de su proceso de rehabilitación. Más y más gente esperará que se le realice el REM y si no se le realiza, ellos podrán cuestionarse por qué. También hay mucho más énfasis en la costo-efectividad. Y este es un punto válido tanto para los dispensadores independientes o consultorios particulares de audífonos, donde un individuo paga directamente, como en el sistema público de salud, donde la gente aporta pagando, por ejemplo, sus impuestos. Estos usuarios son muy exigentes, aun cuando no estén pagando aquí y allá. Posibilidades que ofrece la medición de oído real más allá de la salida específica del audífono. Pensemos acerca de cómo pueden ser los pacientes o los usuarios. Primero, ellos probablemente no estarán solos, habrá alguien que los acompañe, un amigo o un familiar. El paciente puede ser un niño que depende del apoyo de sus padres para el uso de su audífono. Podemos tener un paciente adulto mayor que trae a sus hijos o su cuidador como apoyo. Podemos tener un niño cuyos abuelos están muy comprometidos con su cuidado. El punto es que podemos tener un sinnúmero de situaciones y en todas ellas es muy importante que las otras personas en la habitación estén involucradas, pues la comunicación no es una calle de una sola vía y en los últimos años ha sucedido un gran cambio en aras del cuidado centrado en el paciente y toda su familia. Ahora tenemos mucha más conciencia de la necesidad y la importancia de personalizar el cuidado de acuerdo a cada paciente. El REM es un método para personalizar la programación del audífono de forma individual, pero esto va más allá de la salida del audífono. El REM y sus extensiones son herramientas que nos ayudan efectivamente a comprometer al paciente en el proceso de adaptación, así como a sus allegados. El mapa visible de habla, en conjunto con el REM, proporciona un abordaje multisensorial a la consejería. En la Academia de Interacoustics encontrará información del mapa de habla visible en donde se profundiza en el uso de esta herramienta. Esencialmente proporciona una manera de visualizar el rango dinámico del paciente y demuestra la funcionalidad del audífono en vivo en un formato fácil de entender. Pueden realizarse ajustes a los parámetros del audífono y el paciente podrá ver los efectos de estos en tiempo real. Podemos ver estos cambios en la pantalla, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas, entendiendo los beneficios y las limitaciones de su dispositivo y sus características. Está disponible una comparación sin audífono para demostrar el beneficio. Con el mapa de habla visible, el paciente podrá escuchar y ver
al mismo tiempo lo que está haciendo su audífono. Este abordaje multisensorial de consejería es altamente beneficioso en el apoyo a la adherencia del paciente, lo cual se sabe que es muy pobre a través de todos los grupos de edad y que puede ser especialmente difícil en la población adulta o mayor. Esta demostración visual del funcionamiento del audífono es una gran herramienta para involucrar a los allegados del paciente, involucrarlos no solo en el apoyo a la recuperación del paciente, sino también para brindar un cuidado centrado en la familia. Realizar medidas de micrófono de sonda como el REM significa que podamos usar la opción de escuchar. Esto le permite al clínico, a los allegados del paciente o los padres del niño escuchar el sonido mientras es medido por el micrófono de sonda. Es una herramienta genial para construir empatía y entendimiento y atraer a aquellos que rodean al paciente dentro del proceso de rehabilitación, lo cual es de vital importancia para que ellos comprendan su rol y aseguren una comunicación efectiva más allá del consultorio clínico. Este manejo de expectativas para todos aquellos involucrados hará más exitoso el periodo de prueba, resultando en un seguimiento más sencillo y altas tasas de conversión y satisfacción. Cambiar al usuario de un audífono a otro puede ser un desafío, tanto para el clínico como para el usuario final, y puede ser un factor de riesgo en el cual se pierden la satisfacción y el compromiso. La prueba de transición de audífono ha sido diseñada para facilitar este proceso en aras de mantener los parámetros de audibilidad de un audífono y luego aplicarlas a otro. Mediciones de oído real, beneficios financieros y ahorro de tiempo. Una de las grandes barreras para que los clínicos adopten el REM en parte son sus estándares de tiempo en consulta y es una preocupación válida. Hay mucho que hacer en la consulta de audiología, desde diligenciar la historia clínica, la evaluación diagnóstica, explicar los resultados, la consejería, programar el audífono, seleccionar los parámetros apropiados para cada individuo, instruir al paciente o usuario acerca de la inserción, tal vez alguna forma de validación o evaluación y las mediciones electroacústicas. Y habría que añadir el REM a esta ecuación. Esa es otra tarea que toma tiempo dentro de la consulta. Pero en lo que quiero pensar no es mucho en el tiempo invertido en la consulta, sino más bien en algunos tips o consejos para ahorrar tiempo, por ejemplo en el número de citas requeridas en total. La base de evidencia apoya que el uso del REM es extensivo en términos de medición de resultados, evaluación de beneficios y satisfacción del paciente. Pero otro hallazgo interesante es la reducción en el número de visitas requeridas por el paciente. Este artículo, publicado en 2011, recopila los datos de más de 500 pacientes y encontró que realizar verificación mediante el REM resulta en promedio en 1.2 menos visitas. Al combinar el REM con medidas de validación, este efecto se hace aún más fuerte. Y es así como invertir en realizar el REM en primer lugar puede de hecho ahorrarle más tiempo a futuro. Hay algunas herramientas y sugerencias que pueden ayudar a acelerar el procedimiento del REM. El primero es la experiencia y la práctica. Cuando más REM realice, más ágil será, más preciso y eficiente. Insertar el tubo de sonda frecuentemente es mencionada como la barrera más grande para realizar un REM. Así que hay un video tutorial en la página web de la academia que proporciona algunas sugerencias prácticas de cómo hacerlo correctamente. Pero en conclusión, cuantos más REM usted realice, más fácil le será. El REM binaural tiene grandes ventajas, ya que permite realizar y ajustar las mediciones de oído real en ambos oídos al mismo tiempo. Comparado con realizarlo cada oído individualmente, nos permite un ahorro de tiempo significativo. Muchos fabricantes de audífonos han desarrollado una herramienta de autoajuste o autofit, la cual permite alcanzar los objetivos de amplificación de forma rápida y automática, logrando así un ahorro de tiempos significativo.
Por ejemplo, Oticon ha calculado que el REM Autofit puede realizarse en menos de 2 minutos y 30 segundos. Interacoustic está trabajando con diferentes fabricantes en esta funcionalidad. Lo que vemos en pantalla son aquellos que actualmente tienen compatibilidad del Autofit con el rango de productos de Interacoustics. Los valores delta son un cálculo de qué tan lejos se encuentra el objetivo de la salida del audífono en la actualidad, lo cual puede usarse para informar los ajustes de la ganancia eficientemente. Hablemos de la satisfacción del paciente y su importancia. No solamente estamos brindando un servicio, sino que queremos los mejores resultados para nuestros pacientes, de manera que puedan mejorar su calidad de vida, pero hay beneficios también para los clínicos. La satisfacción del paciente le permite construir lealtad al usuario e incrementa la posibilidad de que el usuario regrese en un futuro. Las reseñas positivas son increíblemente importantes en la era digital, las puntuaciones en línea. Sin embargo, a pesar de toda la búsqueda disponible en Internet, las recomendaciones personales, voz a voz, siguen teniendo un alto valor entre los usuarios y será muy beneficioso para construir negocios. Y hay algo llamado la disposición a pagar que veremos más en detalle en un momento. En el año 2000, como parte de los hallazgos del estudio longitudinal MarketTrack, se publicó este artículo donde se explora por qué las personas no usan sus audífonos. Las razones principales fueron pobre beneficio y dificultades con el ruido de fondo y situaciones ruidosas. Casi un tercio de quienes respondieron dijeron que no estaban usando sus audífonos porque sentían que el beneficio era mínimo o inexistente. Y casi un cuarto de las personas experimentó que sus audífonos no le ayudaban en situaciones difíciles de escucha y en algunos momentos incluso hacían que la situación fuera peor en lugar de mejorar. La tecnología ha mejorado mucho desde el año 2000, pero hay un punto de vista interesante y es que no era el precio, no era el aspecto cosmético, era la calidad del sonido, o más bien la falta de calidad en el sonido, la deficiencia, lo que hacía que los audífonos fueran poco atractivos. Las medidas de micrófono de sonda como el REM no son una garantía de la satisfacción del paciente, pero recordemos que los objetivos de prescripción como el DSL han sido desarrollados en base a una gran cantidad de datos con el fin de suplir las preferencias y necesidades del paciente. La evidencia sugiere consistentemente que los algoritmos de la primera programación de los fabricantes de audífonos generalmente no proporcionan la cantidad requerida de ganancia. Este efecto se nota en las frecuencias agudas y típicamente se nota una baja amplificación del sonido requerido. En la conferencia de la Academia Británica de Audiología se mostraron estudios que nos muestran un descenso de 18 en las tasas de satisfacción del paciente un año después de la adaptación en aquellos a los que no se les realizó el REM, y esto fue significativamente diferente a aquellos a los que sí se les realizó el REM. Entonces, esto hace parte de un estudio de Henson y Smith. Como parte de un estudio en 2016, hubo un análisis muy interesante viendo la disposición a pagar por sus audífonos por parte de los usuarios finales. El grupo se subdividió en usuarios experimentados, usuarios entre el cajón o el buró, que son aquellos que no estaban usando sus audífonos, y usuarios por primera vez que no tenían experiencia previa. Dentro de cada grupo, algunos fueron programados con los parámetros del fabricante, a lo que se llamó acá primera adaptación, y algunos fueron programados usando el REM. El grupo experimentado que recibió el REM tuvo la disposición a pagar más de $200 por su audífono que aquellos que tuvieron la primera adaptación.
Los que no usaban los audífonos presentaron una disposición a pagar $75 más por un audífono con REM, y los usuarios por primera vez tuvieron una disposición a pagar $140 extra para tener un procedimiento de REM como parte del protocolo de adaptación. En cada grupo, aquellos que recibieron el REM estadísticamente tuvieron una disposición a pagar más que aquellos programados con los parámetros del fabricante para una primera adaptación. Entonces, aquellos que no recibieron el REM y que solamente tuvieron la primera adaptación fueron reprogramados usando el REM, y se les preguntó de nuevo a cada grupo su disposición a pagar, y a través de todos los grupos hubo un incremento en la cantidad de lo que estaban dispuestos a gastar en sus dispositivos, y de nuevo este fue un hallazgo estadísticamente significativo. Es interesante que no fue estadísticamente significativa la diferencia entre aquellos a los que se les realizó el REM en primer lugar y los que tuvieron el REM después de la primera adaptación, demostrando que no hay una ventaja al no realizar el REM en la programación inicial. Hay profesionales que prefieren reservar el REM como una herramienta de seguimiento. Entonces aquí vemos esos incrementos que se dieron al realizar esta combinación de primera adaptación más REM. Hemos visto algunas consideraciones relativas al tiempo que toma realizar el REM y cómo permite ahorrar tiempo a largo plazo, así como algunas sugerencias para reducir el tiempo para realizar las mediciones de oído real. También hablamos de la importancia de la satisfacción del paciente, resultados y beneficios de incluir el REM en el protocolo de adaptación, así como los beneficios financieros con respecto a la cantidad que la gente está dispuesta a pagar por un audífono. Esperamos que esto les haya mostrado las ventajas del REM que puede brindar a sus pacientes, así como a su clínica. Muchas gracias.